Nosotros hemos, estas últimas semanas, aprendido a través de la palabra de Dios que Él nos habla de muchas formas y que la mejor forma que Él utiliza a veces es la que menos nos gusta, porque dentro de nuestra naturaleza nos gustan las cosas fáciles y a nuestro modo. Hay un material que las chicas y los chicos están repartiendo en este momento y precisamente ese material es un resumen, una síntesis de lo que hemos visto y de lo que Dios nos ha hablado hasta hoy. Y qué bueno que el Señor nos permite aprender y saber que estamos aquí en esta iglesia para aprender muchas cosas. O sea, no solamente es venir un sábado y venir a gozarnos con las canciones y con el programa que de alguna forma siempre es dinámico, pero la palabra de Dios es el fundamento de esta casa. Vamos a la página 137, donde dice Dios habla por medio de la Biblia. Y vamos a continuar haciendo una breve introducción sobre este texto que dice: cuando el Espíritu dirige mi atención a una verdad, la noto y medito en ella y ajusto mi vida a ella. Me propongo estar alerta para observar las maneras en que Dios usa esa verdad en mi vida durante el día. El libro de Juan, en su verso 10:4, hace una referencia a las ovejas. Cuando el pastor llama a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz de su pastor, basta, porque siguen su voz y siguen el camino que Él les traza. Dios te habla a ti y a mí por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, sus propósitos y también sus caminos. Las preguntas más frecuentes acerca de este asunto son: ¿cómo Dios me habla? Nos hacemos esa pregunta con frecuencia. ¿Cómo Dios me habla a mí? Y sabemos que como Dios me habla a mí, no te puede hablar a ti porque somos personas diferentes, además de que Dios utiliza medios diferentes para hablarnos. ¿Cómo sé cuándo Dios me está hablando? ¿Cómo será Dios más real y personal para mí? Esas son preguntas que con frecuencia nos hacemos a nosotros mismos. Principalmente puedo decir que yo, la primera, me la he hecho de muchas maneras. ¿Cómo Dios me va a hablar? ¿Cómo Dios me habla? Y a través del tiempo he aprendido a reconocer que una canción, un texto, un mensaje de la palabra de Dios, una palabra de un hermano, me habla. Dios me habla a través de eso. Dios habla a cada individuo en forma única y puede hacerlo en la manera que le plazca. Al caminar en una relación íntima de amor con Él, aprenderás a reconocer su voz. Sabrás cuándo Dios te está hablando. Jesús comparó la relación de sus seguidores con la relación de las ovejas y el pastor, como le decía al principio. Si el pastor llama, sus ovejas escuchan y obedecen. Es como una persona no vidente que se guía por el sentido del oído. No podemos ver, pero si escuchamos esa voz, vamos a continuar el camino que nos traza. Dios te habla de muchas maneras. Al presente Dios habla principalmente por el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y también la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Es tu hermano, el pastor, el líder que te guía en el ministerio que trabajas. Las circunstancias son las cosas que se dan a diario, dentro y fuera de tu hábitat, de la iglesia. O sea, cualquier cosa nos habla. Es difícil separar estas cuatro cosas, como lo decía: la oración, la Biblia, las circunstancias y la iglesia. A menudo las circunstancias y las iglesias u otros creyentes ayudarán a confirmar lo que Dios nos está diciendo. A veces nosotros estamos en una posición como idos, encontrando como una luz, y de momento llega alguien y nos dice: descansa en el Señor, por decir algo. Y esa es la palabra
que apertura la luz para que tú te des cuenta que el Señor te está hablando en ese momento. Vamos a la página 138. Tienen que anotar, ¿cierto? Después del párrafo hay un párrafo en negritas. Voy a leerles el párrafo introductorio para que ustedes en 2 minutos, 1 minuto 30 segundos, respondan si es verdadero o falso esas preguntas que le hacen. Con frecuencia Dios usará las circunstancias y la iglesia para ayudarte a conocer el tiempo apropiado que Él ha seleccionado. Hablaremos más de esto en la próxima unidad. Este es un tema que vamos a seguir hablando. Hoy queremos ver cómo Dios habla por medio de la Biblia. Entonces, como le digo, el texto en negrita, 1 minuto 30, 1 minuto, es rápido, usted lo leen y lo contestan si consideran que es verdadero o si es falso. Yo creo que en menos de 1 minuto lo hicieron, ¿verdad? Ustedes son muy brillantes. Gloria a Dios por eso. Dios habla en forma única a los individuos según le parece. Yo pregunto, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero. Hoy día Dios habla principalmente por medio de sueños y visiones. Eso es falso, porque Dios habla por cualquier medio. Dios no es exclusivo. Dios habla hasta con un niño. Dios te habla como a Él le plazca. Cuando las personas tienen una relación correcta con Dios, oyen y reconocen su voz. Dios habla por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración. Entonces, sabemos que Dios es soberano. Soberano es una condición única de Dios. Él sabe cómo hacerlo, cuándo, donde le parezca. Dios dispone cuando uno cree que... O sea, Dios está por encima de nuestros deseos. Su disposición es soberana. O sea, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie ni a nadie. Él actúa por encima de lo que sea para el bien de sus hijos. Él es soberano. Él puede hacer cualquier cosa que decida hacer. Con la Biblia como muestra, como nuestra guía, sabremos que Dios habla en maneras únicas a diferentes individuos. Su pueblo le oye y reconoce su voz. Al presente, Él habla principalmente por el Espíritu Santo a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Entonces, quiero hacer un breve comentario. En la comunicación hay algo que se llama ruidos. Si quiero comunicarme con Leo y Caleb está por allá muy activo, tal vez Caleb en este momento sea un ruido, es literalmente que lo estoy diciendo, sea un ruido para yo comunicarme con Leo. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, no hay ruidos en la comunicación, no puede haberlos. Si hay ruido, se interpreta en las cosas que no marchan bien en nuestra vida. Si no escuchamos la voz de Dios, eso denota que no hay una relación correcta. Esa es la palabra. Si estamos llevando una relación correcta con Dios, debemos claramente entender lo que el Señor nos va a decir y cómo nos lo va a decir. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Describe la revelación completa de Dios mismo a la humanidad. Dios te habla por medio de la Biblia. Sin embargo, como ya has aprendido, una persona no puede entender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 14, 17, para que verifiquen la lectura. Entonces, en la página que le sigue, que está al ladito, hay una gráfica, un dibujito muy bonito. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender
lo que nos dice esta gráfica. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué ha entendido por esa gráfica? Melissa. No. ¿Quién me ayuda con esa gráfica? Es fácil porque es evidente que lo que está ahí no hay que ser un genio. Bueno, ya que nadie se anima, bienvenida. Sí. El primer acápite dice, leo la palabra, ahí no hay nada que explicar, todos leemos la palabra. Entonces, yo lo leería de la siguiente manera. Cuando leo la palabra, el Espíritu Santo me trae la revelación de la verdad, yo me ajusto a Dios y decido obedecer. Y después Dios obra. Exacto. Tal como dice bienvenida, es muy clara la gráfica. Al pie de la gráfica hay un completa. Complétenlo conforme a los conceptos ajusto, revela, obedezco y leo. ¿O escucharon claramente a bienvenida? Más lo que ustedes entienden. Escriba las palabras que siguen en el orden correcto. Ajusto, revela, obedezco, leo. Yo, la primera, ¿quién me la dice? Yo. Ok, en coro mejor, porque es verdad, suena más bonito. Yo, la palabra de Dios o la Biblia. El Espíritu de verdad toma la palabra de Dios y me una verdad. La tercera, yo, mi vida a la verdad de Dios. Yo le... ¿A quién? Bien, ahí no lo dice, pero sabemos que a Dios que hay que obedecer. Dios obra en y a través de mí para realizar sus propósitos. El Espíritu usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para revelarte. Los músicos pueden ir acomodándose y abrir, por favor. El Espíritu usa la Biblia para instruirnos en los caminos de Dios. La semana pasada, Yaciri e Ide, que le estuvieron hablando, básicamente muchos tópicos, pero se enfocaron mucho en el Espíritu Santo. El principal canal que tenemos en este momento para recibir palabra de Dios y revelación de Dios es el Espíritu Santo. Leer la Biblia, entender sus cosas, no pueden ser posibles si no tenemos como guía al Espíritu Santo. Es casi imposible. Anótense por ahí los versos que están en el párrafo final, donde básicamente habla que el hombre que no es espiritual no puede entender lo espiritual. Es imposible. Es imposible. Es lo mismo que si usted tiene una persona al lado de usted hablando inglés y usted no sabe hablar inglés, usted nunca va a entender lo que esa persona le dice. El Espíritu Santo interpreta, revela, te indica las cosas que tú no puedes entender, que son la mayoría, porque las cosas de Dios son inescrutables. Vamos a seguir. Quiero que 2 personas, 3, me puedan decir de qué formas o por cuáles canales Dios les ha hablado. Hemos aprendido, pero usted personalmente, ¿cómo usted ha interpretado que ha recibido un mensaje de Dios? ¿Quién se anima? Yo sé que Bienvenida quiere, pero que Bienvenida ya participó, entonces fue una broma. Tú también lo puedes decir. Dios le bendiga. Una de las formas que uno puede confirmar que el Señor le ha hablado puede ser por medio de otras personas. A veces tú te toca predicar, un ejemplo, y tú estás dudoso, dices, Señor, este es el mensaje que tú quieres que comparta. Y entonces una persona te habla de eso. Dice, parece que es. Entonces otra persona te habla de eso. Y por ese modo, tú te das cuenta de que el Señor quiere que tú compartas esa palabra. Gracias, Abraham. Abril.
el Señor también nos puede hablar a través de un versículo. Por ejemplo, yo puedo estar orando porque, Señor, no permita que yo sea avergonzada o no sé. Y ahí el Señor me manda un versículo, mira esto. Y dice lo mismo que tú sientes, la misma oración que tú has levantado, la puedes encontrar en un versículo de la Biblia y ya eso trastorna tu día, trastorna tu situación en ese momento. Ahora alguien que me diga una experiencia, o sea, ellos hablaron en base a generalidades, pero algo personal. Dios me habló, que nos cuente, eso es lo que yo pido. Cuéntame tu experiencia, Melissa. Ok, buenas noches. Yo estaba pasando por una situación difícil en mi vida y yo oraba al Señor y le decía, necesito que me hable, necesito que me ayude, siento que estoy sola, que no puedo. Pero entonces, en la radio, mi mamá pone Renuevo y sonó una canción que yo sentí que era Dios que me estaba hablando en ese momento. Que me decía que no me abandona, que todo pasa por algo y esa canción todavía me ministra y me recuerda que Dios nunca me va a dejar, que todo pasa por algo. Amén. Bien, va, claro. Bueno, la experiencia que voy a contar fue hace mucho. Sucede que yo en aquel momento tenía mucho trabajo, muchas cosas de la universidad, estaba abrumada con una situación en mi casa y, o sea, era como que me estaban cayendo todos los palitos encima. Y yo voy una tarde, como todas las tardes, iba para la universidad en una guagüita de la Independencia. Y yo tenía la cabeza en cualquier parte. Yo no sé dónde yo estaba. Pero yo escuché una canción que sonó, que es de Marco Yaroide, me parece, que dice, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. La canción tenía rato sonando. Yo escuché el último coro porque la canción se acabó. Desde que yo escuché eso, la canción se acabó. Y esa frase me trabajó durante todo ese día y los días subsiguientes. Y de verdad, yo entendí que por más que yo quisiera volverme loca, mi trabajo es creer. Y punto. Pamela. Rara yo hablar. Pero mi experiencia fue del tema de mi trabajo. Muchos ya conocieron un poquito cuando lo dije un domingo. Y mis reparados del grupo del campamento de retiro, siempre nos comunicábamos cualquier cosa que nos pasara. Y fue mi parte de que habláramos de los trabajos de lo que no estábamos trabajando en ese momento. Y Natalie, una de Jaina, me mandó justamente esa canción de bienvenida y me fue trabajando. Pero lo que siempre me pasa cuando estoy en esos momentos, 2 meses, en mi caso esta vez, que nunca duró más de un mes, pero esta vez fueron 2 y fueron un poquito incómodos. El último mes fue más. Yo me arrodillé y lloré y fue sincera mi oración en ese momento. Las demás, uno sabe que realmente no fueron de que tanto, mayormente por la necesidad, pero ese día fue sincera y mi oración de ya desesperación por un trabajo. Y justamente ese mismo día, eso fue en la mañana, ese mismo día en la tarde, yo tenía 2 evaluaciones de 2 sitios diferentes. Y ya entré a una que era un banco de 2 que yo quería trabajar. Y la otra era otro que justamente ya yo trabajando, bueno, actualmente estoy trabajando ya, gracias a Dios. Dentro de mi trabajo recibo la llamada del otro sitio, pero ya realmente ya no me convenía. Bueno, en fin, el caso es que si uno le pide a Dios sinceramente las cosas, Él te resuelve, por decirlo así. O sea que en tu caso tú esperabas una respuesta, llegaron 2. Eso es lo que yo entendí. Sí. Dios es así, de sencillo.
Yo quiero compartirles algo en el mismo tenor de que a veces nosotros queremos que Dios nos hable como nosotros queremos. Hace mucho tiempo yo estaba en una actividad, en una campaña evangelística, y tenía una situación de salud en ese momento. Y yo le dije, Señor, porque la muchacha estaba adorando, era una muchacha joven cantando, y en ese momento ella dijo, Dios va a repartir sanidad en este lugar. Y yo dije, Señor, yo quiero que ella diga Altagracia, tal cosa, tal cosa. El Señor, yo se lo pedí porque el Señor le gusta que tú le pidas las cosas por su nombre. Y resulta que esa muchacha en medio de la adoración dijo, el Señor a esa muchacha la sana de tal cosa. Yo dije, pero ¿y el nombre? En serio, yo me río ahora, pero yo le pedí al Señor que ella diga la condición que yo tengo, mi nombre, mi modo. O sea, yo quería que el Señor me hablara y actuara a mi modo. Sin embargo, yo recibí palabra de Dios, pero no la acepté. Porque la recibí, porque el Señor me dio esa palabra en ese momento. Esa muchacha que tiene tal cosa, el Señor te sana en esta noche. Y yo dije, pero no, porque yo quería que ella dijera Altagracia. Entonces, lamentablemente, nuestro accionar para yo quiero, Señor, yo, eso a veces interpone las acciones que el Señor quiera realizar en nosotros, en nuestras vidas. Y yo sé que como a mí, a muchos de ustedes, todo lo que hemos hablado en esta semana, aunque sea un verso bíblico, nos ha trabajado, nos ha hablado, nos ha llamado la atención. Yo puedo decir que estoy segura, porque la palabra de Dios cae en tierra, siempre, siempre en tierra fértil. Depende de nosotros si permitimos que la semilla no crezca y los frutos se vean más adelante. Vamos al material en la página 141. Y precisamente de lo que les estaba hablando en este momento, que debes revisar algún pasaje de los que se han tratado durante esta jornada de mi experiencia con Dios, y tú te vas a responder estas preguntas. ¿Qué te revela Dios a través de ese verso que te habló, de ese verso que te dijo lo que tú esperabas o te sorprendió en el momento? Tú le vas a decir, tú vas a escribir ahí, ¿qué te reveló el versículo en ese momento? Tú vas a meditar en ese versículo. ¿Ya lo tienen en mente, el verso? Bueno, pues básicamente eso va a ser como tarea para la casa, pero regularmente los estudiantes no hacemos tarea en la casa. Yo lo digo por mí. Pero la hago en el camino. La idea es hacerla. La hago en el camino, en la guagua, en un tiempo libre en el trabajo, en un tiempo libre. La hago, yo hago la tarea, yo la hago. Entonces, quiero que se comprometan con ustedes mismos a repasar esa parte que está en negrita totalmente. Ustedes van a buscar ese verso. Si no se recuerdan, verifiquen los mensajes que se han dado hasta ahora, y de alguna manera ustedes van a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el pasaje bíblico que te habló? Y tú te vas a responder cuáles son las cosas que hay que alinear. Nosotros siempre tenemos que alinear algo en nuestras vidas. Siempre. Porque somos seres humanos en camino a la santificación y a la perfección. No estamos exentos de estar en falta. Podemos estar bien delante de los ojos de Dios, y una palabra, una acción, una cortada de ojo nos saca de esa línea de santificación en la que Dios quiere que nosotros estemos. Comprender la verdad espiritual no te guía a un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Esto yo lo leí y yo dije, a veces uno cree que uno entiende todo, hasta que uno se encuentra con una oración tan corta que te pone a pensar. Comprender la verdad espiritual no te guía a un encuentro con Dios. Es un encuentro con Dios. Y nosotros
debemos estar siempre fijos, caminando a ese objetivo, comprender la verdad espiritual, porque hay verdades de muchos tipos, pero la verdad espiritual, en este sentido, el Espíritu Santo, la palabra de verdad, las cosas que vienen de Dios, únicamente conociendo y teniendo estos conocimientos, valga la redundancia, comprendiendo esto, es que podemos tener una relación con Dios verdadera. Una relación genuina, no efímera. O sea, llegamos al culto, gloria a Dios, el culto se acaba a las 9 y nos fuimos. Una relación constante, comprendiendo esa verdad. Tú no puedes comprender los propósitos y caminos de Dios a menos que el Espíritu de Dios te los enseñe. Si Dios te ha revelado alguna verdad espiritual mediante este pasaje de la Escritura, entonces te has encontrado con Dios mismo obrando en ti. Vamos a pasar a la 141. Responder a la verdad. Responder a la verdad en base a lo que hemos hablado. ¿Qué tú entiendes, Leo, por responder a la verdad? El micro. Responder a la verdad es obedecer a Dios, obedecer su palabra, lo que Él nos está hablando. Amén. Es lo que entiende Leo. Yo puedo decir que responder a la verdad es yo entender lo que el Señor me quiera enseñar. Aida puede decir otra cosa. Tal vez a mí me faltan elementos para completar el concepto. Tal vez uno de ustedes sí lo... Eso es individual. O sea, comprender y entender las cosas de Dios es una tarea particular. No es que yo me voy a juntar con Sara, con Leo y vamos a decir, vamos ahora a comprender la verdad de Dios juntos, unánime, en armonía. No. Es una relación individual, particular, que cada uno debe fomentar, fortificar y darle mantenimiento día a día. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Él sabe lo que Dios está listo para hacer en tu vida y en mi vida. El Espíritu de Dios entonces empieza a abrir el entendimiento en cuanto a Dios, sus propósitos y sus caminos. Cuando Dios te guíe a un fresco entendimiento de sí mismo, de Él, o de sus caminos mediante la Escritura, como desde el retiro lo hemos estado haciendo de esa forma. Cuando tú encuentres un pasaje que tú digas, ese pasaje me enganchó, tú lo agarras y lo escribes. Luego tú meditas sobre ese pasaje. ¿Recuerdan lo que hicimos en el retiro, en el matutino? Es algo así. Es como descomponer el texto y decir, esto no me hablaba de esta forma antes. Ahora, ¿qué yo entiendo a través de este texto diferente? Porque la palabra de Dios es nueva para cada mañana, igual. O sea que su misericordia es nueva cada mañana y su palabra se renueva conforme a nuestras necesidades y conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Su palabra es para hablarte. Suponte en este momento que estás leyendo la lectura bíblica devocional en el Salmo 37. Has leído este salmo muchas veces antes. Llega al versículo 21. Vamos al Salmo 37, versículo 21, por favor. Los que tienen Biblia o en el celular, Salmo 37, versículo 21, la versión que sea. ¿Lo tienen? Salmo 37, verso 21. El impío toma prestado y no paga. Entonces, trata de sentir que en este versículo Dios te está hablando diferente. Tal vez tú has leído ese verso otras veces. Ahora, dale, ¿me siguen? Estoy sonando una campana imaginaria. ¿Me siguen? Ok. Entonces, es como un ejercicio inductivo. ¿A qué? A conseguir otras respuestas. Hemos sabido, como ya les dije, que uno lee un verso hoy y lo puede leer en una semana y un mes.
y el verso te dice algo diferente, totalmente. Y tal vez lo que me dice a mí no es lo que le va a decir a Esther, por ejemplo. Entonces, ¿quién me lee ese verso, por favor? Salmo 37, verso 21. Y trata de... Elías lo va a leer. Y trata de, en este caso, ¿tú has leído antes ese verso? Es posible, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, haz un ejercicio para que entendamos cuál es el concepto. ¿Qué diferente Dios te puede hablar anterior a lo que te había hablado en este caso? Bueno, yo diría que llevándolo al punto del impío y del justo. Digamos que el impío no ha aceptado al Señor en su corazón, mas el justo ya sí lo ha hecho. Digamos que el impío no paga aquellas cosas que debe al Señor, no agradece, mas el justo sí lo hace, por así decirlo. Amén. El Espíritu Santo habla mediante este versículo y lo básicamente que dice es que el impío no pagan, o sea, ahora comprendes que los que toman prestado y no pagan son impíos delante de los ojos de Dios. Es lo mismo que dijo Elías. Básicamente yo estoy leyendo como si fuese una interpretación. O sea, una persona que toma prestado en este caso y no paga es porque no tiene al Señor en su corazón. ¿O ustedes cogen prestado y no pagan? ¿Quién de ustedes coge prestado y no paga? Ninguno, ¿verdad? O sea, ustedes son justos porque tienen al Señor en su corazón. Si tuvieses en esta situación, ¿qué es lo que harías de inmediato? Siguiendo el diagrama de la página 139, ¿se acuerdan la gráfica que describió Bienvenida? Valorando el texto, el impío toma prestado y no paga. O sea, una persona que no tiene a Dios en su corazón. Valorando eso, este verso, ¿cómo te interpreta la gráfica que interpretó Bienvenida de manera llana? Como ella lo explicó como estaba ahí. En este caso, ¿cómo usted lo interpretaría basándose en el verso? A la grafiquita ahí. Mabel, ten eso. ¿Quién se anima? Iliana, perdón. Iliana. Que Dios impone justicia. El impío la ignora, mas el que es conocedor de Dios la aplica y la agrega a su vida. Amén. Es la interpretación de Iliana Corniel, única y exclusiva, como lo haría Génesis, como lo haría Kevin. Cada uno tendría una interpretación individual. Una vez que Dios te ha hablado por medio de su palabra, la manera en que correspondes es crucial. Debes ajustar tu vida a esa verdad. En este caso, el ajuste sería, debes aceptar la verdad. Quienes toman prestado y no pagan son impíos ante los ojos de Dios. Esto es un ejemplo, puede ser cualquier cosa. El que no hace la voluntad de Dios no entrará al reino de los cielos, por ejemplo. No nos vamos a ir al tema de prestado porque ese no es el caso, sino que aceptando la verdad es que entendamos que la palabra de Dios es específica para los que le siguen y para los que quieren aferrarse a esa verdad. Segundo, debes admitir que la verdad se aplica a ti en el caso particular que te vino a la memoria. En este caso, es como cuando uno se siente reprendido, es como cuando hay cosas que no están bien y de momento tú sientes como una antenita, ¡tuing! Eso es la verdad de Dios que te está diciendo, te está recordando, te está llamando la atención. Y básicamente, después de esto, lo que hay que confesar
que necesitamos a Dios, que somos pecadores. Esa es nuestra verdad. Nuestra verdad llana como seres humanos es que necesitamos esa verdad de Dios, que es única y que nos hace aceptos y diferentes. De esta manera es que podemos ajustar todas estas cosas que Dios viene tratando con nosotros, la manera en que Dios nos habla, sus diferentes canales, y que tenemos que ser susceptibles y perceptibles ante esa palabra que Dios nos puede dar a través de quien sea, de lo que sea y en el momento que sea. Pónganse de pie, por favor. Sabemos que nuestra relación con Dios es única. Sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios es quien nos guía y nos comunica las cosas que Dios quiere decirnos. Entonces, en ese mismo sentido, ora al Señor con la actitud de recibir todo esto y que tú tengas un espíritu con mucha energía, porque esto es una tarea que no nos puede cansar, es una tarea constante, es una tarea que nunca termina. Una vez empezamos el camino tras alcanzar las cosas de Dios, alcanzar la estatura de un varón perfecto, es un camino que no podemos descuidar, alcanzar esa verdad, y que el Señor nos permita y nos dé las fuerzas necesarias para que nunca nos cansemos de buscar la verdad de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta noche, gracias porque tú nos has hablado desde que empezamos este estudio. Nuestra relación contigo, nuestra relación que es algo que es elemental para poder continuar, para poder mantenernos y ayudar a otros. Saber de que tu verdad es preeminente y está por encima de lo que queremos, de los antojos, de los caprichos, y entender que tu verdad es lo que nos va a guiar por el camino de la vida. Entender, Señor, que sin tu Espíritu Santo no podremos continuar este camino, no podremos mantenernos, que le demos cabida, que le invitemos a nuestras vidas para que Él sea una parte importante de esta relación que es tan importante para ti, porque tú nos amas, y que nosotros también entendamos que esta relación es importante porque tú moriste por nosotros con el propósito de darnos una vida plena y abundante, de darnos un futuro seguro, de darnos paz, de darnos libertad. Tú eres la verdad, tú eres la libertad, tú eres el camino, Jesús. Señor, gracias por cada uno de nosotros, porque estamos en la disposición de recibir tu palabra y en la disponibilidad de continuar recibiendo enseñanza para poder entender que sin ti nada somos y que tú y tu palabra siempre traerán bonanza, bendición y vida eterna a nuestras vidas. Yo te doy muchas gracias, Jesús. Yo te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo.